puntos siguientes son los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y el Estado de Derecho. Artículo 150 del Reglamento Interno. Empezamos con Elena Nevado del Campo, que es la autora de la propuesta, de la pregunta. Adelante. El régimen de los Ortega Murillo ha convertido la represión en política de Estado. Los opositores son perseguidos, encarcelados, atacados, exiliados, deportados forzosamente o desaparecen. Hablamos de casos como el de Carlos Brenem, Salvadora Martínez, Álvaro Baltodano y su padre, o el caso de Brooklyn Rivera, líder indígena que falleció en estas circunstancias, negando a las autoridades nicaragüenses la entrega del cuerpo a su familia. Europa puede y debe actuar. La cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica está para responder a estas violaciones de los derechos fundamentales. Hoy el Parlamento exige su aplicación. Europa no puede amparar la represión sistemática del régimen y el desmantelamiento del Estado de Derecho. Debemos pensar si estamos con quien oprime o estamos con quien lucha por su libertad. Nosotros debemos estar al lado de las víctimas. Gracias. Gracias. María Neugel, también autora. Esto no es un discurso mío, es una carta de Selma, la hija de Carlos. Dice: escribo esta carta a mi padre sin saber si alguna vez va a entender estas palabras. Papá, donde quieras que estés, no te hemos olvidado. No estás solo. Te pueden ocultar en una cárcel, pero no te pueden eliminar de nuestras vidas y no pueden acabar con la obra de tu vida. El régimen quiere nuestro silencio, pero no nos callaremos hasta que tú, Salvadora, y todos los presos políticos estéis de vuelta en casa. A este Parlamento le escribo: la desaparición violenta es un crimen. Se trata de romper a las familias. No hagan la vista gorda. Una dictadura no puede desaparecer a personas y dejarlas morir en la cárcel. Brooklyn Rivera ha muerto en cárcel. Selma dice: mi padre está en la misma lista, aprueben esta resolución, pidan pruebas de que vive, denle cuidados médicos ya. La impunidad de los gobernantes está quebrando toda la legalidad. Es una carta de Telma a su padre. Ana Cavazzini. Estoy aquí para leer las palabras de Telma Brenes, hijastra de Salvadora Martínez, y esas son sus palabras. Salvadora tiene 10 meses en desaparición forzada junto a mi padre Carlos Brenes. Su único delito, ser la esposa de un opositor. Y cuando mi padre estuvo preso arbitrariamente en 2008 y 2019, Salvadora no lo abandonó. Lo visitó en prisión, le llevó alimentos y medicamentos. Hizo denuncias públicas. Hoy el régimen la castiga por eso. Esto revela la lógica brutal de esta dictadura. Persecución por parentesco. No basta con silenciar al opositor. Hay que aterrorizar a su entorno y castigar a su familia. A pesar de múltiples solicitudes, la dictadura no ha informado sobre su paradero ni su estado de salud y ha negado visitas. Este Parlamento debe demostrar que Europa no olvida. Gracias. Next. Gracias. Jorge Martín Frías. If you are ready, yes. Sorry, thank you. Carlos Brenes, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Brooklyn Rivera. Estos nombres son el día a día del matrimonio homicida de Ortega Murillo. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, exilio y despojo de nacionalidad. Una maquinaria represiva que no habría sido posible, que no habría sobrevivido sin la complicidad de la tiranía cubana y las redes del crimen organizado del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y hoy aquí todo el mundo condenará el régimen de Ortega y Murillo. Y yo me alegro mucho. Pero seamos serios. No se puede condenar
una tiranía mientras este mismo Parlamento siempre hay una izquierda que apoya a la dictadura criminal cubana y mientras luego hay otros señores que siempre tienen palabras muy firmes contra el régimen, pero que luego acogen con alfombra roja a los dirigentes cubanos en Eurolat, lo que es una auténtica vergüenza. Y por último, además, hay una pregunta que este Parlamento debe hacerse y que exige una respuesta, que es que cómo es posible que la Unión Europea haya sancionado a todo el entorno de Ortega, menos a él, que es el principal responsable, junto a su mujer. Muchas gracias. Thank you. Next author. Gracias. Carlos Fidanza, también autor de la pregunta. Comisario, presidente, señorías, nuevamente estamos aquí para denunciar las sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos por parte de los gobernantes de Nicaragua. Brooklyn Rivera, Carlos Brenes y Salvadora Martínez. Brooklyn Rivera era la voz histórica del pueblo indígena Miskito. Murió recientemente sin que se le haya garantizado a su familia el derecho a la verdad. Carlos Brenes y Salvadora Martínez fueron condenadas basándose en denuncias falsas. La represión golpea también a la libertad religiosa. Los fieles, los sacerdotes, son perseguidos y expulsados. Más de 200 religiosos se han tenido que exiliar. No podemos ignorar este drama. La Unión Europea tiene que aumentar la presión sobre el régimen Ortega Murillo, reforzar las sanciones y exigir la liberación inmediata sin condiciones de todos los presos políticos. Tenemos que estar del lado de todos aquellos que luchan por la libertad. Gracias. Y el siguiente en la lista es el señor Fröhlich. Señor presidente, von Eichen dijo que la centralización del poder tiene unos efectos claros. Y aquí tener una élite que tiene el control absoluto, al final lo que hace es un dominio totalitario. Es lo que quiere el socialismo, convertirse tarde o temprano en una cleptocracia. Y eso es lo que ha ocurrido desde hace años en Nicaragua. Ortega y Murillo, hablando de la justicia social, han construido una dictadura donde se persigue, se tortura y se detiene de manera arbitraria. Un quinto del país ha abandonado su tierra y el régimen utiliza la migración como armas, expulsa a sus propios ciudadanos con represión y se les retira la nacionalidad. ¿Por qué? Pues para conseguir envíos de dinero desde el extranjero y colapsar la frontera norteamericana. Nicaragua está lejos, no es nuestro problema, pero podemos aprender que el socialismo no es una forma de control económico, sino una trágica ilusión con una lógica estructural que dirige hacia una tiranía, porque esos sistemas hace que los malvadas personas como Ortega y Murillo se beneficien del mismo. Gracias. El siguiente es López Istúriz White. La dictadura de Nicaragua, el centro de la explotación humana, del narcotráfico, de todo lo que nos separa, de todo lo que estamos combatiendo desde este Parlamento Europeo, está reflejado por la familia Ortega Murillo. Y yo quiero utilizar este foro hoy para denunciar un hecho, que nuestros compañeros europeos estén muy atentos, porque a lo mejor en el mes de noviembre esta pareja de sanguinarios dictadores pisarán con sus sangrientos pies suelo europeo en la cumbre iberoamericana, que a lo mejor son invitados por el Gobierno de España. Y eso no lo podemos tolerar. No podemos dejar que estos dos de esta dictadura vengan a Europa y a España. Y quiero que estemos todos juntos en esto. No hay ideologías aquí, sino simplemente acabar con el desinfortunio de la población nicaragüense. Se han mencionado a Carlos Brenes, a Salvadora Socorro Martínez y a Brooklyn Rivera. Yo también quiero mencionar a Eddie González y también a tantos que han sufrido y que están en estos momentos viviendo en Europa y en España, presos, han escapado y están en Estados Unidos también viviendo. Lo hagamos por ellos y denunciémoslo. Muchísimas gracias. Thank you. Next speaker for social. Y para los socialistas, el siguiente es el señor Asís. Muchas gracias, señor presidente. Una dictadura es una dictadura, sea de izquierdas o sea de derechas. Es una dictadura y no
puede haber desde nuestra parte la más mínima condescendencia con los mismos. Y no hay duda que Nicaragua a día de hoy es una de las dictaduras más terribles a las que nos enfrentamos. Soy parte de una generación que se dejó encantar en su día por la revolución sandinista y que proyectó anhelos en la revolución sandinista, y hoy lo que tenemos es una terrible pesadilla. Es una dictadura sangrienta, un matrimonio presidencial que se quiere perpetuar en el poder, y lo que vemos es censura, persecución, prisión, tortura, asesinatos. Vemos lo peor de un gobierno humano, el peor del poder, el poder contra los seres humanos, el poder contra la ciudadanía de su propio país. Y es por ello por lo que tenemos que hacer desde esta tribuna una tribuna de denuncia clara con lo que ocurre en Nicaragua. Nicaragua a día de hoy representa lo peor que podemos imaginar desde el punto de vista de la denegación de los derechos humanos fundamentales. Y aquí tenemos que manifestar toda nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense, que es víctima de esa dictadura. Y el siguiente, por los patriotas de Europa, André Rouget. Chers collègues, estimados colegas, yo he conocido a Brooklyn Rivera en el 95 durante la Guerra Civil, en las trincheras de Nicaragua. Era miembro del movimiento de los Misquitos, perseguidos por el régimen comunista de Daniel Ortega, contra los que lanzó una guerrilla. Era un comandante valeroso y nos hicimos amigos. Indefectible defensor de la causa de los derechos humanos. Yo lo recibí en París para una gira humanitaria. En el 2023 denunció ante la ONU lo que estaba haciendo la dictadura de Managua. Rencoroso, Daniel Ortega lo ha metido en sus calabozos y lo ha dejado fenecer ahí en circunstancias miserables. Esto es un crimen internacional. En nombre de los patriotas de Europa, yo pido verdad y justicia para mi amigo Brooklyn Rivera y sus compañeros detenidos. Gracias. Muchas gracias. Para ECR, Nora Junco García tiene la palabra. Gracias, presidente, comisario. A veces tengo la sensación de que en Europa hemos perfeccionado el arte de indignarnos sin consecuencias. Aprobamos resoluciones, hacemos declaraciones y expresamos nuestra profunda preocupación, mientras que en Nicaragua los presos políticos siguen en prisión, los opositores desaparecen y Brooklyn Rivera ha muerto bajo la custodia del régimen. La cuestión ya no es si Ortega y Murillo es una dictadura, que lo es, eso lo sabemos todos. La cuestión es si nosotros estamos dispuestos a actuar como si realmente lo creyéramos. Porque existe una cláusula democrática en nuestro acuerdo con Nicaragua y es precisamente para estas situaciones, no para los buenos días, ni tampoco para cuando todo funciona bien, sino para cuando el régimen viola sistemáticamente los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden convertirse en un discurso ceremonial que decimos los jueves y olvidamos los viernes. Por respeto a las víctimas, por la credibilidad de la Unión Europea, ha llegado el momento de activar la cláusula democrática, porque si no es ahora, ¿cuándo? Gracias. Thank you. Muchísimas gracias. El siguiente en la lista es Jonas Sjöstedt, de la izquierda. Tack så mycket, herr talman. För 45 år. Muchísimas gracias, señor presidente. Durante 45 años, Daniel Ortega apoyó la dictadura de Somoza. Y muchos esperaban que el futuro sería mejor en Nicaragua. Pero todas estas esperanzas han caído en saco roto. Nicaragua es a día de hoy uno de los países más pobres de Latinoamérica. Una prohibición total del aborto pone en peligro la salud de muchísimas nicaragüenses. Y Nicaragua se ha convertido en una dictadura. Vemos todos los derechos democráticos enterrados y además de manera sistemática. Las prisiones están llenas de presos políticos, de miembros de la oposición a los que hacen callar. Y hay que dejar claro que es una dictadura y eliminar el acuerdo económico con Nicaragua. Y ahora tiene la palabra el comisario Magnus Brunner. Thank you. Muchísimas gracias, señora presidenta, señorías.
Como queda ilustrado en el debate de hoy, la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua es muy preocupante e inaceptable. Seguimos siendo testigos de una eliminación del espacio cívico, restricciones de las libertades y amenazas con aquellas voces críticas. El duro trato que reciben los disidentes y los presos políticos, así como la eliminación de los derechos por parte de colonos de los pueblos indígenas, nos preocupa. La muerte en prisión de Brooklyn Rivera es un ejemplo ilustrativo de esta realidad. Es necesario realizar una investigación amplia, profunda e independiente que trae de luz a esta situación tan preocupante. Y además nos preocupa las últimas sentencias que ha recibido Carlos Brenes Sánchez y su mujer, de edades ya avanzadas, a 15 años en prisión por causas de alta traición. Esto muestra un patrón muy preocupante de represión y de eliminación del espacio cívico, así como de la persecución de los líderes indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas y todos aquellos que son percibidos como oponentes u opositores al gobierno. La Unión Europea está atajando estas preocupaciones con las autoridades nicaragüenses en todas y cada una de las oportunidades que tenemos. Seguir siendo actores activos en ese transporte, en ese diálogo es importante, y hay que utilizar todos los instrumentos disponibles, incluyendo el diálogo y la actuación en aras de la democracia y los derechos fundamentales, así como del bienestar de la ciudadanía nicaragüense. Paralelamente, la Unión Europea ha impuesto medidas restrictivas para con Nicaragua, especialmente a 21 ciudadanos y 3 entidades que son objeto de sanción en estos momentos. Tenemos que seguir siendo activos en el apoyo a la ciudadanía nicaragüense. No podemos castigarlos 2 veces. Primero por su propio gobierno y después por las consecuencias no intencionadas de las sanciones que pretenden provocar un cambio de la actitud de las autoridades. Seguimos siendo sólidos en nuestro apoyo a los derechos humanos para que las voces independientes, para que las comunidades indígenas y la sociedad civil puedan tener un papel clave para mantener los derechos humanos ante la persecución que sufren. Y continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para conseguir un diálogo, obtener responsabilidad y conseguir un cambio pacífico. Gracias. Muchas gracias, señor comisario. Y ahora le doy la palabra a Davor Stier durante 1 minuto. Gracias. Como los de Carlos Brenes y Salvadora Martínez dejan en evidencia el costo humano de la dictadura de Ortega y Murillo. Se trata de personas de edad avanzada con problemas de salud que fueron detenidos, condenados a través de un juicio fraudulento por supuesta traición. Sus familias siguen sin saber dónde se encuentran y en qué estado están. La muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal tras años de detención arbitraria es otro recordatorio de que la represión en Nicaragua tiene consecuencias mortales. Este régimen que persigue a opositores políticos, persigue a la Iglesia Católica, tiene un creciente alineamiento con el régimen de la Rusia de Putin, que no es otra cosa que la búsqueda de apoyo entre aliados autoritarios en el exterior, como tiene el apoyo también del régimen castrista en Cuba. Y por eso no solo exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua, que respondan y rindan cuentas por sus actos, sino también que tomamos cuenta cuando tenemos las relaciones con Cuba, lo que hay que hacer para defender la democracia en América Latina. Muchas gracias. El siguiente en la lista es el señor Nacho Sánchez Amor. 1 minuto. Gracias, Presidenta. Nicaragua vive muchos dramas paralelos, los dramas de estos prisioneros ocultos, pero afortunadamente no olvidados en esta Cámara, y algunos de ellos habiendo muerto en esas prisiones. El drama de la crueldad sin límites, de la dictadura de los antiguos supuestos revolucionarios matando sandinistas, el drama del exilio con lo mejor del país viviendo fuera, el drama de no tener recursos naturales que hicieran el país apetecible para las políticas intervencionistas de Trump, que es un extraño drama, pero ya sabemos que las intervenciones de Trump en otros países no tienen que ver con la democracia, sino con los recursos naturales. Y alguna luz sí que hay en el horizonte. Algunos gobiernos
de la Unión Europea como el Gobierno español han dado protección y asilo a 220 nicaragüenses y deberían hacerlo muchos otros países de la Unión Europea, como lo han hecho algunos países americanos. ¿Qué vamos a hacer con los nicaragüenses en el exilio? ¿El send them back que hemos oído aquí esta mañana a la extrema derecha o la protección para que reconstruyan el país cuando de los defensores de los derechos humanos en Nicaragua no es un incidente aislado. La detención es parte de una campaña mucho más amplia para desmantelar la democracia y suprimir a la oposición. Brooklyn Rivera, líder de un grupo indígena, murió tras pasar más de 990 días en prisión. El Partido Popular Europeo y parlamentarios de la misma ideología latinoamericana adoptaron una declaración que condenaba este régimen personalista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se ha convertido en una brutal dictadura. Persigue y mete en prisión a los disidentes, a la ciudadanía, a sus ciudadanos forzándolos al exilio. Su represión va más allá de las fronteras nicaragüenses. Con violencia y asesinato tenemos que seguir apoyando a los defensores de los derechos humanos. Muchas gracias y el siguiente es Marco Tarquino. Tiene usted un minuto. Las dictaduras, como decía Ernesto Cardenal, son horribles. De nuevo, esto está pasando en Nicaragua con Rosario Murillo. Se han convertido en los capos de un régimen que acaba con la oposición y aplasta a su pueblo. El caso de Brooklyn, lo que ha hecho con Carlos Brenes, con su mujer desaparecida. Hoy mencionamos 3 nombres, pero estamos hablando de miles de personas, intelectuales, sacerdotes, activistas, despojados de su ciudadanía. Pedimos a Europa que examine las sanciones contra los exponentes del régimen y que verdaderamente apoye a la sociedad civil de Nicaragua. Gracias. Y el siguiente en mi lista es Millán Mon. Adelante. Presidenta, llevamos años denunciando la dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua, el desmantelamiento de la democracia y la persecución de toda voz crítica. La detención y la injusta condena sin garantías de Carlos Brenes y Salvadora Martínez y la trágica muerte en prisión del líder indígena Brooklyn Rivera son ejemplos recientes de esta represión tan cruel. La situación en Nicaragua preocupa de forma casi unánime a esta Cámara, pero entre tanto el Servicio Europeo de Acción Exterior se limita a comunicados tibios, como el emitido tras la muerte de Rivera. La Unión Europea tiene que aumentar la presión sobre el régimen, ampliar las sanciones contra los responsables de la represión y apoyar que rindan cuentas ante la justicia. Y debe activar también, señor comisario, la cláusula democrática del Acuerdo Unión Europea-Centroamérica, ahora que está plenamente en vigor, suspendiendo su aplicación a Nicaragua, como este Parlamento viene reclamando desde hace mucho tiempo. Se trata de enviar un mensaje político claro a los dirigentes nicaragüenses. No puede haber normalidad alguna en las relaciones mientras continúa esta represión tan salvaje. Gracias. Gracias. Y el siguiente en mi lista es Gabriel Mato. Gracias, presidenta. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. Ese es el patrón de represión que emplea el régimen de Ortega y Murillo contra el pueblo nicaragüense. Hoy, alrededor de 46 presos políticos siguen privados de libertad, mientras muchos de sus familiares, a quienes se persigue para silenciar su dolor, padecen la angustia de no saber dónde están, en qué condiciones se encuentran o incluso si siguen con vida. Es el caso de Carlos Brenes, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, o de mi ahijado Ricardo Mendoza Irigoyen. Por eso, no me cansaré de exigir al régimen que revele el paradero de todos los presos políticos y que proceda a su liberación inmediata. Pero hay algo más que podemos hacer. Ya es hora de que se active la cláusula democrática del acuerdo de asociación. No podemos mantener este acuerdo mientras exista la represión.
Nicaragua merece un futuro de paz y también de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a las preguntas en el turno libre. Y el primero en mi lista es Sebastián Tinkinen. 1 minuto, por favor. Thank you, President. Muchas gracias. Authoritarian regimes very rarely. Al pensar en regímenes autoritarios no pensamos en Nicaragua, pero es tan brutal como otras dictaduras. En Nicaragua los opositores políticos que no están de acuerdo con el gobierno desaparecen. Carlos Brenes fue detenido en el 2018 por protestas cívicas. Fue torturado. Brenes con Salvador Martínez fueron detenidos de nuevo en el 2025. Fueron sentenciados a 15 años de prisión. Brooklyn Rivera, el presidente de un partido, murió en la cárcel después de años de detención. Es una campaña sistemática para silenciar a la gente. Al gobierno le asustan más las críticas que la corrupción y, desde luego, ha abandonado cualquier principio de la democracia. Es una vergüenza de gobierno. Thank you. The next speaker. Gracias. Lucas Sipar, adelante. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Muchas gracias, señora presidenta. Queridas personas de Europa, les quiero hacer hoy una oferta muy especial. 2 por 1. El discurso que voy a hacer ahora lo pueden reutilizar en el próximo debate, porque va a ser idéntico. La situación es comparable entre lo uno y lo otro. Si en alguna parte del mundo hay dictadores que persiguen a personas, las encierran, las hacen desaparecer y las matan, entonces esto es la perfecta prueba de que el orden global que hemos construido desde la Segunda Guerra Mundial ha fracasado, porque estamos permitiendo de nuevo que el poder esté por encima de los derechos humanos. Prueba suficiente de que hay que reformar el sistema. Ha fracasado el sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Naciones Unidas no porque lo hayan querido, sino porque nosotros no hemos hecho lo suficiente para que no fracasen Naciones Unidas. Y la primera que tiene que golpearse el pecho es la Unión Europea. Señor comisario, como ya he intervenido 2 veces, igual yo no puede responder, pero yo quisiera saber cuál es el diálogo con un gobierno como el de Nicaragua. ¿Qué dicen ustedes? Y que, señor Sipper, su minuto se ha acabado. Tenemos que respetar el tiempo. Alvise Pérez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, estoy muy feliz de ver cómo el Parlamento Europeo hemos conseguido ponernos de acuerdo en concluir que un hombre tirano que asesina a miles de opositores políticos es un tirano y asesino. Espero que no nos cueste otro lustro en concluir que hay que eliminar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica para eliminar las preferencias arancelarias a este asesino tirano, porque no tendría ningún sentido que mientras estamos pidiendo una orden de detención internacional por delitos de lesa humanidad, a la vez le estemos llenando, especialmente los alemanes y los españoles, los bolsillos, exportando un 150% más desde este mismo año 2026. Lo único que lamento es que, aunque hemos conseguido ponernos de acuerdo los pocos 20 que estamos aquí, que esa izquierda defensora de Cuba, que es el principal importador y el principal conseguidor de este régimen, ni siquiera venga aquí a dar la cara, porque saben que no tienen la más mínima vergüenza a la hora de apoyar a tiranos como Nicolás Maduro, los Castro o ahora este asesino tirano que es Ortega. Gracias. Ich muss mich entschuldigen, das war natürlich... Pido disculpas, en alemán dije Alvise mujer, es un hombre. Bueno, tiene la palabra ahora Christian Terech. Thank you. Gracias. 77 millones de euros. Bueno, esto es lo que le ha entregado la Comisión Europea desde el 2021. 77 millones de euros bajo el pretexto de adaptarse al cambio climático. Lo he citado. Pero aquí nadie habló de lo que estaba pasando en Nicaragua. Estamos financiando a un dictador, eso es lo que estamos haciendo. A una persona que encarcela a los opositores políticos, que está sacando del país, expulsando a sacerdotes y matando a la gente. Despiértense. No podemos
financiar un régimen tiránico como el de Nicaragua y luego hacer grandes discursos aquí en Estrasburgo sobre los abusos en Nicaragua. A principios de este año, Estados Unidos pidió al gobierno de Nicaragua que liberara. Interrumpe la presidenta, tiene que terminar. Con esto concluye el debate. Se han presentado 7 resoluciones que se votarán mañana. Pasamos al punto siguiente en el orden del día. Debate sobre deterioro de la situación de los presos políticos en Bielorrusia, en particular el caso de Alexandra Pulinovich. W takim dniu jak dziś to duma być europosłem. Bueno, en un día como hoy me satisface ser europeo y ser miembro de la Unión Europea. Hace un año dijimos que íbamos a superar las divisiones políticas. Se concedió el premio Sájarov a Andrei, que finalmente fue liberado y hoy ha podido intervenir en el Parlamento Europeo y nos ha hablado también de toda una serie de cosas que quiere hacer cuando caiga el régimen. Digamos que la Unión Europea aúna a las minorías, también las que no están reconocidas, aúna a distintos países y somos más fuertes cuando hablamos con una sola vez y cuando nos oponemos a regímenes horrendos como el del Kremlin. Voy a citar a Andrei Pokopuk. Tenemos que decidir cómo queremos vivir, no podemos mantenernos silenciosos. Señor Mixer, bueno, hoy hemos escuchado las palabras del galardonado con el premio Sájarov en el 2025, Andrei Pokopuk. Mañana vamos a votar una resolución que se centra en el deterioro de la situación de los presos políticos en Bielorrusia, sobre todo el caso de Alexandra Pulinovich, arrestada cuando tenía 16 años y que fue sentenciada a 10 años. Esto nos recuerda que a veces, bueno, ciertos acuerdos pueden ayudar a liberar presos políticos, pero no pueden generar los cambios necesarios para un cambio de régimen. Para ello, tenemos que ceñirnos a la presión. Hay que continuar presionando. Alexandra Pulinovich solo tenía 16 años cuando el régimen de Bielorrusia la encarceló porque se estaba manifestando contra la invasión de Rusia en Ucrania. Se la trató como si fuera un adulto. Se la sentenció a 10 años. Muchos hablan de diálogo con Lukashenko. Pero hay que decir que todavía hay 800 presos políticos en sus cárceles que están siendo torturadas. Mayorava, Bashartsev, que está perdiendo la visión, Vladimir Junglar, una persona que ha perdido una pierna, están siendo sometidos a un tratamiento inhumano. Irene Belgeva también. Están siendo todos destruidos. Esta es la realidad del régimen de Lukashenko. Tenemos el artículo 411. Digamos que es un instrumento de represión enorme en Europa. Yo creo que esto ayuda a veces a prolongar las penas carcelarias y esto no podemos permitirlo. W dniu wizyty Andrzeja Poczobuta Parlament Europejski. El señor Kobosko.
Cuando vino Andrei Pochkobuk hoy, dijo que había que liberar de forma inmediata a Alexandra Pulinovich y a todos los presos políticos de Bielorrusia. Pero el caso de Alexandra es verdaderamente horrible. Ella estaba protestando pacíficamente, pero se le aplicaron, digamos, toda una serie de cosas para condenarla a 10 años. No podemos normalizar las relaciones con el régimen de Lukashenko mientras continúen detenidos presos políticos. No podemos normalizar nuestras relaciones con Lukashenko. A veces hay presos que salen de la cárcel, pero esto forma parte de su juego político. Hay que documentar los crímenes. Y, desde luego, los fiscales tienen que actuar y encontrar a los culpables. Vamos a seguir muy de cerca todo esto hasta que se libere Alexandra. Dear colleagues, we just discussed something about youth. Acabamos de debatir cuestiones que tienen que ver con programas relacionados con la juventud. Y bueno, ahora entramos en un mundo totalmente distinto. Alexandra Pulinovich, 16 años. Su juventud ha sido condenada. Está en la cárcel. No se trata de un caso más. Se trata de que Moscú encarcela a todos los que protestan contra la invasión en Ucrania. Yo creo que tenemos que denunciar a todos los que son responsables de toda esta situación, jueces, fiscales, etcétera. No puede haber ningún tipo de normalización del régimen de Lukashenko mientras haya un solo preso en la cárcel, sobre todo si se trata de una menor. Su libertad empieza con nuestra determinación. No puede haber ningún tipo de compromiso. Jonas Sjöstedt. Bueno, estamos satisfechos de que haya acuerdo en esta Cámara en relación con el régimen de Lukashenko. Condenar a una chica de 16 años a una pena carcelaria enorme nos indica que la agresión rusa en Ucrania es una agresión ilegal y que Bielorrusia está colaborando con esta agresión. Es un caso verdaderamente excepcional, pero no es el único. Sabemos que las cárceles de Bielorrusia están llenas de presos políticos. Por lo tanto, tenemos que tener una posición de principio aquí. No podemos hacer como los americanos, es decir, canjear los principios por economía. No, tenemos que condenar al régimen de Lukashenko, tenemos que exigir que todos los presos sean liberados. Gracias. Tiene la palabra el señor Sherba. Cuando hablamos de presos políticos en Bielorrusia, solemos hablar de cifras. Yo me he ido a la página web. Estamos hablando de 845 presos políticos en Bielorrusia. Andrei Pochkobuk, uno de ellos, ha estado aquí hoy con nosotros. Él ha sido testigo de la brutalidad del régimen de Lukashenko, que persigue activistas, periodistas, también a los de la minoría polaca en Bielorrusia. Pero este caso es tremendo. Alexandra Pulinovich tiene 16 años, quería estudiar para ser veterinaria. Se estaba preparando para los exámenes, fue sacada de la escuela por el régimen, fue detenida y se la ha condenado por terrorismo, algo inédito. Nosotros pedimos la liberación de Alexandra y ahora tenemos que pedir exactamente la liberación de Alexandra. Pido a los siguientes oradores que se vayan preparando y que estén aquí.
con tiempo. 878 presos políticos que están en las cárceles de Bielorrusia, entre ellas Alexandra Pulinovich, detenida a los 16 años por un grafiti que denunciaba la guerra de Putin en Ucrania. Esta joven, que tiene ahora 18 años, va a pasar 10 años en la cárcel. Es el emblema, la insignia de estos jóvenes que se oponen a Putin y apoyan a Ucrania en Bielorrusia. El gobierno de Bielorrusia ha desarrollado un sistema de represión global. Ayer fue asesinado en Polonia, un cómico de Bielorrusia. También se asesina en otros países. Además, hay que tener en cuenta la clasificación de Bielorrusia en Transparency International, que está muy abajo. Y luego lo que están haciendo también, cómo están violando nuestro espacio aéreo desde Bielorrusia. Todo esto se está haciendo aquí, en territorio europeo. Pedimos la liberación inmediata de Alexandra, de todos los presos políticos. La juventud bielorrusa es otro frente a la resistencia. Thierry Mariani tiene ahora la palabra. Bueno, cada mes el Parlamento entra en los procesos judiciales de otros países, se designa a los culpables y se aprueba una resolución a la que no se da seguimiento normalmente. Hoy se dice que en el caso de Bielorrusia estamos hablando de adolescentes que elaboraron un grafiti. Pero, en fin, en Bielorrusia se dice que tenían explosivos. ¿Quién está diciendo la verdad? No tenemos elementos para juzgar esto. En cualquier país, si esto es cierto, se enjuiciarían estos actos. Estamos en una fase de disuasión con este país. El premio Sájarov hoy ha dado las gracias a Estados Unidos porque han reanudado las relaciones con Minsk. Y nosotros nos empecinamos en una actitud hostil que no va a desembocar en nada. En fin, Estados Unidos nos ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera. Mariusz Kamiński tiene ahora la palabra. Señorías, recientemente el régimen Lukashenko ha liberado a un grupo de presos políticos y Lukashenko espera que se levanten las sanciones por violaciones de derechos humanos contra el régimen. Pero no ha habido ningún cambio político. Hay más de 800 presos políticos en las cárceles de Bielorrusia, entre ellos Yanis Ivashin, periodista, o un grupo de activistas del Frente Nacional de Bielorrusia. Se está enjuiciando también a miembros de sus familias, también a la minoría polaca de Bielorrusia. Hoy hemos tenido a un eminente representante de esta minoría aquí en el Parlamento. En estas condiciones, el mensaje del Parlamento Europeo tiene que ser muy claro. Mientras no se respeten los derechos humanos, mientras se violen los derechos humanos, mientras continúe habiendo un preso político en las cárceles, no se pueden levantar las sanciones. Gracias. Muchísimas gracias, señora Presidente, señor Comisario. Bielorrusia es un país europeo, pero tienen a un dictador brutal, Lukashenko. Brutal pero débil. Tenía miedo de una joven de 16 años que elaboraba un grafiti contra Putin. Lukashenko tiene miedo de Putin, por eso la ha condenado a 10 años de cárcel a esta joven. Solo por un grafiti increíble. Nos hemos reunido con la oposición de Bielorrusia en Londres. Se están preparando porque va a haber un cambio en el país y yo pido a la Comisión y a todos que apoyemos a la oposición en Bielorrusia. No nos olvidemos del pueblo de Bielorrusia porque son europeos como nosotros, con una cultura europea. Quieren tener contactos con nosotros, estar con nosotros y no tienen miedo de este débil dictador que continúa siendo brutal. Pero si apoyamos a la oposición, si pedimos verdaderamente la liberación de todos los presos políticos, podemos hacer muchísimo por el pueblo de Bielorrusia. Gracias. Tiene la palabra Per Clausen.
Polonia y ahora ha sido condenada a una pena de 10 años y se la exhibió en la televisión con otros jóvenes. ¿Qué régimen es este que tiene miedo a sus jóvenes? Un régimen sin alma, sin corazón. Por la situación de los derechos humanos en Bielorrusia. Casi 6 años después de lo que ocurrió en 2020, somos testigos de una represión rampante. Alexandria Pulinovich fue detenida en 2024, tenía 16 años y luego fue condenada a una pena de privación de libertad de más de 10 años. Esto especialmente alarmante porque cuando fue detenida era menor de edad. Bielorrusia es parte del Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Menores, donde se establece que la detención de menores es solo el ultimísimo recurso y para un periodo muy corto. Las circunstancias de la detención, del juicio y de la condena de Alexandria son sumamente preocupantes y merecen una revisión en profundidad. Pero el caso de Alexandria no es único. Más de 1.600 presos siguen detenidos en Bielorrusia en condiciones más que preocupantes. La Unión Europea sigue pidiendo la liberación inmediata e incondicionada de todos los presos políticos. Como medida humanitaria, pedimos a las autoridades bielorrusas que liberen a los detenidos que están en condiciones muy vulnerables de salud, por ejemplo, personas mayores, personas con una discapacidad o personas que en el tiempo de su detención eran menores de edad. Y la Unión Europea también seguirá apoyando a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. La sociedad civil, los medios de comunicación independientes, los activistas a menores. ¡Qué vergüenza! Lo denunciamos, claro que sí, pero sinceramente, ¿estamos haciendo lo suficiente para doblegarle y su régimen y para que haya una transición democrática? Hay empresas europeas que persiguen sus negocios en Bielorrusia. Hay Estados miembros que tienen un comercio activo con Bielorrusia. ¿Cómo casa esto con nuestro cometido de ignorar a un gobierno autoritario? ¿Cuántos han ido a Bielorrusia y han vuelto con un grupo de presos políticos cuya liberación hayan negociado? Pregunto. Espero sinceramente que podamos hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Gracias. Gracias. Michał Dworczyk. Señora presidenta, señorías, sé que muchos de ustedes han estado escuchando hoy a Andrei Pochobot y creo que han sentido alegría, pero también preocupación. Nos alegramos por su liberación, pero sabemos que todavía hay muchas personas detrás de los barrotes que no tienen contacto con sus familias o atención médica. Las organizaciones de derechos humanos señalan que esto es tortura. Entre ellos está Alexandra, que tenía 16 años cuando fue detenida y ha sido condenada
a 10 años de cárcel. El juicio se hizo a puertas cerradas. Según la televisión bielorrusia, es un terrorista. Poczobut ha sido liberado, el periodista que vimos esta mañana. Pero ahí sigue en la cárcel Alexandra, con los mismos métodos. Nos alegramos por la liberación de todo detenido, pero es que hay una rotación. El sistema sigue siendo el mismo. Hay que mantener la presión. The next speaker is Petras. Tiene la palabra Petras Austrevicius. Señora presidenta, señor comisario, señorías, Lukashenko detiene a jóvenes porque dibujan un graffiti viva Bielorrusia y muera Putin. Alexandra Pulinovich va a estar 10 años en la cárcel por expresarse con su opinión mediante el arte. Hoy hemos recibido a Andrei Poczobut, que por fin fue liberado. Ahora, no nos olvidemos de que detener a opositores es una larga tradición. Que les impuso a Alemania. Estaban defendiendo su soberanía. Ahora los quieren convertir ustedes en antirrusos. Dan millones a ONGs. ¿Qué quieren? ¿Que los bielorrusos mueran en la guerra? Quieren abusar de ellos por sus objetivos expansivos. Hitler perseguía los mismos objetivos. Castigar la expansión rusa se hace aquí por parte de los fascistas verdes y arcoíris, Kallas y von der Leyen. Los bielorrusos, nunca os arrodilléis ante Bruselas. Tiene la palabra el señor Matsilis y les ruego que respeten el código de conducta, por favor. El régimen bielorruso ha llegado a tal punto que ya teme a adolescentes. Alexandra fue detenida cuando tenía 16 años. Hoy es una presa política en una colonia de detención. 10 años le han impuesto. Esto es el típico proceder de este régimen. En Bielorrusia, los críticos son llevados a la cárcel uno tras otro y luego en algún momento se les da el indulto como si fuera un acto generoso. La Unión Europea tiene que responder con una sola voz. Tiene que mantener la presión política y pedir que todos los presos políticos sean liberados, que se retiren los cargos contra ellos, que se condene a los perpetradores y se protejan a las familias. En la lista de intervención libre, señor Isturiz White. Gracias, presidenta. Me rompe el corazón saber que una niña de 16 años está en prisión y está siendo torturada por el régimen de Lukashenko. Pero me rompe más el corazón que muchos de nuestros colegas lo han dicho ya en este debate. Tenemos que recordarla. Tenemos que recordar a todos aquellos que luchan contra esta dictadura. Ganaremos, tendremos éxito. Europa tiene que ampliar sus sanciones. No somos una potencia militar, pero somos una superpotencia económica. Las sanciones es lo que funciona
y es a lo que temen estas dictaduras. Es el momento para que todos juntos, y he oído a este no inscrito, aparte de esta excepción, todos tenemos que mantenernos unidos en nuestro mensaje contra esta sangrienta dictadura en Bielorrusia. Gracias. Muchas gracias. Y el siguiente es Juan Fernando López Aguilar. Danke, Frau Präsidentin, Comisario. Gracias, señor presidente. El Parlamento ha aprobado 21 paquetes de sanciones contra Rusia después de la guerra de agresión contra Ucrania y, sin embargo, rara vez ha puesto la vista sobre Bielorrusia, un estado vasallo de Rusia, con un gobernante proxy de Putin, Alexander Lukashenko, procedente de la antigua nomenclatura soviética, 35 años en una despiadada dictadura en Bielorrusia, con un récord de detenciones arbitrarias, violencia política, tratos vejatorios y torturas a los 900 prisioneros políticos que acumula. Y por eso este Parlamento ha hecho bien hoy en aplaudir nada menos que Andrei Potovuk, premio Sájarov, bielorruso excarcelado, y en fijar la vista en Alexandra Pulinovich, encarcelada por un grafiti antibélico en Bielorrusia. Haremos bien en aprobar mañana una resolución contundente que reclama el respeto a los derechos humanos en el único país que no fue jamás admitido en el continente europeo, en el Consejo de Europa, donde hay tantas repúblicas exsoviéticas, y nunca será admitida Bielorrusia hasta que no salga Lukashenko. Gracias, presidenta. The next speaker is... Y el siguiente, Christian Terech. Un minuto. He who is not learning from... Aquel que no aprende de los errores de la historia está condenado a repetirlos. Y esto es lo que ocurre con Bielorrusia. Y lo mismo ocurrirá con Georgia y en otros países en los que la Unión Europea tiene contactos. Vamos a poner orden cronológico. 2014 al 2020, la Unión Europea tenía buenas relaciones, por así decirlo, con Georgia, con Bielorrusia. En el año 2016... la Unión Europea levantó algunas de las sanciones, pero en el año 2020 no reconocimos las elecciones presidenciales debido a un fraude. Obviamente hubo muchos fraudes. ¿Quién esperaría que un dictador como Lukashenko permitiría elecciones libres y justas? El problema es que es muy fácil hablar sobre los principios democráticos aquí, pero cuando uno tiene enfrente a Lukashenko, que piensa que está perdiendo todo el poder que tiene, lo empujamos hacia los brazos de Putin, porque en el año 2020, cuando Rusia atacó Bielorrusia, se acabó el minuto. El siguiente es Darius Salimash. Darius Salimash. Dear colleagues, the Lukashenko... Queridos colegas, el régimen de Lukashenko sigue rompiendo récords. Ahora mete en la cárcel a niñas bielorrusias por grafitis antibélicos y las considera terroristas. Esto es la norma y no podemos normalizar las relaciones. Esto no es diferente a lo que hace Putin. Eso ojalá fuese diferente. La administración de la Unión Europea tiene que ser decidida. Primero, todo país de la Unión Europea debería hacer referencia al proceso que tiene Lituania abierto contra la Corte Penal Internacional contra Bielorrusia, que lo está investigando. Segundo, los Estados miembros tienen que investigar crímenes de lesa humanidad en Bielorrusia aplicando la jurisdicción universal. Esto solamente lo ha hecho hasta la fecha Lituania. Tercero, tenemos que sancionar a todos los cómplices del régimen. Son los que permiten que la dictadura destruya vidas humanas. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora ya acabó el término de actuación y mañana se realizará la votación. Y ahora llegamos al siguiente punto del orden del día, que tratará sobre la represión continua del espacio de la sociedad civil y de las libertades fundamentales en Burkina Faso. Y ahora le voy a dar la palabra a Christophe Pumas, la palabra durante un minuto. Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, este país africano, refleja ahora lo que hace esta junta militar que está en el poder. Un país que ha ido aislándose de la comunidad internacional, suspendido de varias organizaciones regionales e internacionales, mientras que las libertades
fundamentales son erosionadas sistemáticamente. Más de la mitad del territorio ya no es controlado por el gobierno y muchos burkinabeses necesitan ayuda humanitaria. Después de 10 años de lucha contra el terrorismo y apartado de sus antiguos socios, Burkina Faso se empantana en el caos. Esto es una amenaza también para los países vecinos que son más dinámicos, como Ghana, Togo, Benín o Senegal. Tenemos que asumir una responsabilidad estratégica, reforzar nuestro apoyo porque es un vecino que es la primera línea de defensa contra la desestabilización de África Occidental, porque si cae África Occidental, también cae Europa. La señora Laurent tiene la palabra. Madame la Présidente, Monsieur le... Laurent, gracias. Una sociedad civil libre es fundamental para todo Estado. Es una salvaguardia contra el abuso del poder contra los ciudadanos, pero en Burkina Faso esta vía se ve reducida y silenciada sistemáticamente. Una voz que se acalla. Se han deshecho organizaciones de sociedad civil. Los periodistas son silenciados, se les pone sordina. Es una represión que ocurre ante una indiferencia mediática increíble. Tenemos que enviar desde aquí un mensaje claro de apoyo a aquellos que, a pesar de las amenazas, siguen defendiendo las libertades fundamentales y los principios democráticos. La lucha contra el terrorismo nunca puede ser una coartada para callar las voces críticas. No puede haber ninguna seguridad duradera basada en el temor y en la represión. Una Europa que renuncia a sus principios no se hace más fuerte, se hace simplemente menos europea. Gracias. Małgorzata Kuwiejska tiene ahora la palabra. Burkina Faso es un país que está ardiendo. Le prendió fuego los yihadistas relacionados con ISIS y asesinaron a comunidades enteras. Y asimismo, la junta terrorista del gobierno ataca a sus propios ciudadanos con el pretexto de luchar contra el yihadismo, destruyendo de paso la libertad. Se eliminan los partidos políticos, se intimida a los periodistas, se detiene a los activistas, pero si hablamos de Burkina Faso no podemos cerrar nuestros ojos y observar lo que está ocurriendo en otros estados de la Unión Europea. En mi país ocurre lo mismo, presión a los medios libres, se presionan las libertades de las televisiones libres, se ataca a los periodistas mediante actividades ilegales del gobierno, revelando las fuentes de información. Y recientemente el gobierno de Donald Tusk arrestó al general Krasovsky durante 3 meses porque descubrió un escándalo que implicaba a uno de los principales líderes del gobierno. Esto no es una democracia normal, sino una dictadura. Gracias. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Señora Presidente, bueno, nosotros condenamos la suspensión de las ONGs y pedimos a Burkina Faso y sus actividades que eliminen esto. Estamos en contra, evidentemente condenamos las desapariciones forzosas de activistas, opositores, etcétera. Pedimos que haya de nuevo libertad de prensa y se levanten las sanciones contra los medios de comunicación que son fundamentales para las sociedades democráticas. Pedimos una hoja de ruta creíble hacia elecciones transparentes con un gobierno civil en Burkina Faso. La lucha contra el terrorismo nunca puede servir de pretexto para reducir las libertades fundamentales. Desde luego estamos en contra de la reintroducción de la pena de muerte en Burkina Faso, porque esto sería tremendo para los derechos fundamentales. Caterina Vieira, está ahora mi lista. Adelante. Señorías, hoy en Burkina Faso los periodistas desaparecen, reina el silencio, se disuelven partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil ven suspendidas sus actividades. La oposición, estudiantes, jueces son objeto de arrestos arbitrarios y de intimidación.
La legislación para reintroducir la pena de muerte y criminalizar a la comunidad LGBTI es un motivo de preocupación adicional. A la vez, parte importante del país sigue sufriendo ataques terroristas. Miles se ven desplazados y dependen de la ayuda humanitaria. La lucha contra el terrorismo no puede justificar las violaciones de los derechos fundamentales. Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado graves violaciones de los derechos humanos contra civiles, incluyendo asesinatos y desplazamientos forzados, entre otros crímenes de la humanidad, cosa que continúa. Apelo a la Unión Europea y a los Estados miembros de la misma para que apoyen a la sociedad civil en el centro de su implicación en Burkina Faso y para que apoyen la investigación independiente de todos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos. Gracias. Siguiente orador es Marc Botenga. Merci, Madame la Présidente. Gracias, presidente. Señorías, los derechos humanos tienen que respetarse, pero al escuchar algunas de sus señorías de la derecha, tengo la impresión de que se sienten como expulsados del Sahel. En fin, se empieza a hacer la luz en mi cabeza. En Bélgica se está produciendo material militar por miles de millones que se va a utilizar en el Sahel. Extraño resulta esto. Por un lado, hay que ayudar a Ucrania, pero estamos preparando este material para África. Yo me preguntaba por qué y me he dado cuenta que la región del Sahel es uno de los corredores mineros más importantes de África. Burkina Faso es uno de los grandes productores de oro, pero tiene fosfato, magnesio, muchos otros minerales. Mali se va a convertir en el segundo productor de litio. Níger tiene muchísimo uranio, miles de toneladas. Y, durante décadas los países europeos tenían acceso a todos estos materiales a precios muy bajos y ahora, se tiene miedo de perder el acceso. En lugar de proceder a injerencias, ya hemos visto lo que ha pasado en Libia, con la destrucción de Libia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyar el desarrollo soberano de estos países. Gracias. Lucas Mandel tiene la palabra, 1 minuto. Thank you very much, President. Gracias, presidente. Comisario, señorías, he pedido intervenir por lo que se refiere a la represión continua del espacio de la sociedad y las libertades fundamentales en Burkina Faso, porque en mi propio país, Austria, hemos sido muy activos a la hora de hablar con la sociedad civil de Burkina Faso. Hemos mantenido lazos estrechos con la población, incluso desde el 2022, cuando empezaron los grandes problemas, y más ahora. Cuando vemos que un régimen lo que hace es aplastar a la gente, lo que tenemos que hacer es hacer gala de toda nuestra solidaridad, porque los derechos fundamentales, los derechos humanos son para todo el mundo y esto es algo que todo el mundo debería disfrutar. Marit Mai tiene ahora la palabra. Gracias, presidente. Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales, también en Burkina Faso. La verdad es que hablan de forma crítica contra las autoridades y además también tienen en cuenta las cuestiones que tienen que ver con la desestabilización, pero esto ya no ocurre en Burkina Faso. Prohibir las organizaciones, las sociedades de la organización civil supone prohibir muchas cosas, suprimir, silenciar a las voces. Y esto no es de recibo, porque para una democracia libre es fundamental que haya voces críticas, que se pueden escuchar las voces de todos, periodistas, jóvenes, miembros de la comunidad LGTBIQ, defensores de los derechos humanos, de todos. El Parlamento Europeo tiene que apoyar a las organizaciones de la sociedad civil también en Burkina Faso. Gracias. Thierry Mariani.
Bueno, este Parlamento nos impone un debate que tiene que ver con el colonialismo. Nosotros no podemos juzgar ni el pasado ni el futuro de Burkina Faso, porque ¿cuál va a ser su futuro si la Unión Europea con sus resoluciones desestabiliza un poder que en estos momentos se encuentra en primera línea frente al aumento del yihadismo? Vamos a ver, es un país en guerra. Lo importante es proteger a la población del caos y del islamismo. No tiene por qué recibir este gobierno lecciones de Bruselas. Ellos están en la primera línea luchando contra el fundamentalismo y podemos crear de esta manera un nuevo Afganistán a las puertas de Europa. Si este país se hunde, el Sahel se va a sumir en el caos y nosotros aquí en Europa vamos a pagar los platos rotos. Ahora le doy la palabra al comisario Magnus Brunner. Thank you very much, Madam President. Gracias, presidente. Señorías, en Burkina Faso, estos valores como el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, bueno, están en peligro, por decirlo suavemente. Vemos la presión de los grupos terroristas, la situación humanitaria, la implementación de una agenda política. El régimen militar actual ha restringido la libertad de expresión, la libertad de asociación, la participación política. Está aplastando las libertades. Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil han sido prohibidos o disueltos. Los críticos han sido arrestados arbitrariamente, han desaparecido, han sido a veces expulsados. Por otro lado, el gobierno ha iniciado un primer diálogo sobre, por ejemplo, la protección de los derechos humanos, en una fase muy incipiente. Pero en los últimos meses las autoridades no han hecho gala de gran tolerancia, sobre todo por lo que se refiere a la situación de los derechos humanos en el país. Esta situación pide un enfoque pragmático en relación con la relación de la Unión Europea y Burkina Faso. La Unión Europea tiene que continuar con su compromiso diplomático sostenido, apoyando sin fallas a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos. Con el nuevo enfoque en el Sahel, el representante especial de la región ha estado en este país 3 veces y se ha dado cuenta de los retos, pero también de las oportunidades que existen en relación con las autoridades. Han planteado la cuestión de los valores, de la reducción del espacio civil, las vulneraciones de los derechos humanos. Han planteado todo esto a las autoridades y ello en el marco de un diálogo abierto. Va a haber un próximo viaje dentro de unos días a Burkina Faso por parte del representante especial antes de concluir su mandato. Y en este sentido esperamos que este equilibrio entre la defensa de los valores europeos y el compromiso pragmático sobre el terreno puede ser una forma eficaz de preservar el espacio para el diálogo y la cooperación. Nuestro objetivo es contribuir de forma positiva en el país para que beneficie a su población. Pensamos que el respeto, la defensa de los derechos humanos es fundamental también en el marco de este esfuerzo. Gracias. Pasamos al turno incidental de intervenciones. Y quisiera recordar que los que han estado aquí presentes desde el principio del debate serán los que tendrán uso de la palabra. Cristian Teres. Thank you. All the abuse. Gracias. Todos los abusos denunciados aquí y todas las acusaciones de la violación de derechos humanos en Burkina Faso son ciertos, pero solo son el resultado,
lamentablemente, porque después del 2022 la relación entre Burkina Faso y Rusia se ha ido estrechando. Rusia ofrece ahora formación militar, armas y apoyo diplomático a esta junta militar que controla el país. Es importante que, más allá de apoyar a las personas en Burkina Faso y a las ONGs, que mantengamos un enfoque pragmático. Aquí hemos hablado de Belarus, pero lo que ocurre en Burkina Faso también afecta la situación en el mundo. Tenemos que ver cómo podemos enfocar esto de manera pragmática y realista y encontrar maneras de corregir las cosas comprometiéndonos con este pueblo sin poner en peligro nuestros valores y principios. Gracias. Con esto se cierra el debate. Se han presentado 6 resoluciones. La votación se